Queridos hermanos, el punto culminante del relato del Evangelio que termina de proclamar el diácono es cuando Jesús y la mujer solos se encuentran de pie uno frente al otro, observándose, después de que todos los demás se fueron, comenzando por los más viejos, los acusadores. Nadie puede encontrarse en presencia del pecado sin perturbarse. Quizás porque el pecado del otro recuerda los propios pecados. Solamente Dios puede observar serenamente al pecador, y solamente ante Dios el pecador puede conservar su dignidad a pesar de su pecado. Porque lo que persigue Dios no es el castigo, lo que persigue Dios es la conversión. Jesús no se interesa por el pecado. Su preocupación siempre es el pecador. Su misericordia hacia los pecadores, su compasión y la serenidad que manifestaba cuando estaban en su presencia, sorprendía a los fariseos hasta el escándalo. Era esta actitud algo que ellos no podían comprender. ¿Cuál era la causa de la actitud de los fariseos que no podían entender la misericordia de Jesús? La causa es que tenían la actitud contraria a Jesús. Ellos estaban más preocupados por el pecado que por el pecador. Ellos encerraban a las personas en categorías y las trataban en consecuencias. La ley de Moisés les ordenaba lapidar a esa clase de mujeres. ¿Se acuerdan de cuando Jesús va a comer a la casa del peticito de Zaqueo? ¿Cómo lo trataban? Vas a comer a casa de ese pecador, esa clase de mujeres, ese pecador. Jesús en el caso de Zaqueo dice, porque este también es un hijo de Abraham, que era una expresión en el Antiguo Testamento equivalente a decir, este también es un hijo de Dios. No hay ese pecador, hay ese hijo de Dios que equivocó el camino, como meditábamos la semana pasada con el hijo pródigo. Ven que el Evangelio está todo conectado, está todo unido precisamente porque depende de la voluntad misericordiosa, de la llamada misericordiosa que Dios hace a la libertad de cada uno de nosotros para que volvamos a Él de todo corazón. Esa clase de mujeres. La mujer que traen ante Jesús no es para ellos una mujer con un nombre y una historia. Es simplemente una de esas mujeres. Yo me pregunto, ¿no hacemos, hermanos, frecuentemente lo mismo en nuestra vida personal, social, sea familiar, comunitaria? Claro, lo que pasa es que tal vez digo porque no conozco todas las realidades, no pedimos que apedreen a nadie. Todavía no me pasó, pero puede llegar a pasar. No sé si por sus casas andan apedreando a los vecinos. Pero a veces decimos de tal hermano o de tal hermana ese tipo de persona con el que no es posible dialogar, o ese tipo de persona que es insoportable. Tal gobernante, ese tipo de gobernante, tal sociedad, ese tipo de sociedad. Y así podríamos seguir puntualizando por largo rato. A veces sabemos que las cosas no van bien, pero no por eso tenemos que perder la mirada de misericordia. Porque ¿qué queremos? ¿Anular al hermano o como nos enseña en el principio de la Cuaresma el Antiguo Testamento, citando al profeta, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva? ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? ¿Que borre al pecador? Yo siempre tengo anotado, pero me salgo del libreto. Tengo anotado para no ser muy largo, por dos motivos, porque tenemos un horario y para no aburrirlos. Pero, ¿se acuerdan las películas? Yo hace mucho tiempo que no veo mucho. Si puedo, cada tanto, cuando estoy de vacaciones, me gusta ir al cine a ver alguna cosa para distraerme. No dramas, porque dramas ya tiene la vida. Pero ¿vieron cuando ven estas películas de acción, que hay uno malo, muy malo, malísimo, y hay el otro el héroe, ¿no?
Entonces, a veces yo me he sorprendido teniendo sentimientos anticristianos, porque en la película, si uno se mete, aunque sea una fantasía, y uno desea que lo maten al malvado, ¿o no? Eso no es cristiano. ¿Nos damos cuenta que no es cristiano? Digo, no digo que no vean, pero digo, ¿sabemos distinguir esto? No son sentimientos cristianos, porque Dios quiere la conversión. Dios rechaza el mal, pero quiere salvar al malo, por decirlo de alguna manera. Para Jesús nadie pertenece a tal o cual categoría. Afortunadamente nosotros tampoco. Para Jesús somos hijos de Dios. Para Jesús somos personas que lo necesitan y que necesitan convertirse. Cada uno es único y debe recibirse, aceptarse y quererse como a una persona única. Dios mira más lo que queremos ser que lo que en realidad somos o hemos sido. Los fariseos invitan a Jesús a actuar como juez en el caso que le presentan. Jesús se inclina entonces y se pone a trazar señales sobre el suelo. Cierta tradición dice que escribe los pecados de los presentes. Sea como fuere, a Jesús no le interesa el tipo de tribunal que le ofrecen, porque es un tribunal falso, es un tribunal de fariseos. Cuando insisten, él simplemente les cita un pasaje de la ley de Moisés, pero modificado. Una modificación aparentemente ligera, pero pesada en cuanto al sentido y las consecuencias. Según la ley de Moisés, el testigo de un crimen debía tirar la primera piedra en la lapidación del criminal si el crimen tenía pena de muerte. En este caso lo tiene, porque la mujer que era flagrantemente descubierta en adulterio tenía pena de muerte. Jesús dice, el que de ustedes esté sin pecado, que tire esa primera piedra. Por esta modificación, Jesús pone el problema a nivel diferente. Él hace que los acusadores miren su propia conciencia. Ellos se van todos, uno después del otro, reconociendo así que ellos también son pecadores, comenzando por los más viejos. ¿Saben cómo se dice en griego, más viejos? Presbiteroi, presbíteros, comenzando por los presbíteros. ¿Cómo se dice en inglés esta parte del Evangelio? Elders, presbíteros. Entonces, Jesús se muestra lleno de bondad también para con los pecadores empedernidos que son los fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque Jesús se agacha, dice, se agachó y comenzaron a irse todos desde los más viejos. Es decir, Jesús no los mira a la cara para enfrentarse a ellos y decirle, vos que querías lapidar, no te acordabas, porque Jesús es Dios también, no te acordabas de esto, de esto, de esto. Jesús no se complace en su victoria sobre ellos, al contrario, con humildad se inclina de nuevo hacia el suelo para dejarles la posibilidad de irse sin mostrar la cara, sin ser humillados. Dios no humilla, Dios nos hace humildes. Y cuando todos se han ido, es entonces cuando se incorpora, mira a la mujer que se encuentra ante él y le habla. Sus palabras son simples, pero impresionantes. Nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Hay muchas lecciones para nosotros en este relato. La primera es lo de no juzgar y sobre todo en el sentido de condenar, el juicio tomado como todo. ¿Cuál es el resultado del juicio? La condena. Porque no es que no tenemos que juzgar, uno juzga todo. Ustedes, las señoras, las chicas jóvenes también, cuando van a comprar una ropita o alguna cosa, algún adorno, juzgan. Este me gusta, este no me gusta. Este me va bien, Eso es un juicio. Todos tenemos que hacer juicio. Y uno tiene que saber si el hermano va por buen camino o por mal camino.
Lo que no tenemos que hacer es el juicio como resultado total, que es condenación o absolución. Solamente Dios condena o absuelve. Nosotros tenemos que acompañar en el camino del discernimiento, del distinguir del bien y el mal en nuestra vida. Y luego hay una lección de lucidez. Primero no juzgar, luego una lección de lucidez. Todo el mundo en este relato es lúcido. Incluso los fariseos son conscientes de sus propios pecados. ¿Por qué? Porque se van. La mujer no intenta en ningún caso negar ni justificar su pecado, porque la habían encontrado flagrantemente. Por eso es pleno este concepto. Todos son lúcidos. Y Jesús acepta esa lucidez de la mujer y le dice, vete y no peques más, porque está abierta a la conversión, no niega su pecado. No a la resignación. En Argentina decimos, si soy así, ¿qué voy a hacer? Como un tango. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Sigo pecando. No, no está. Ella no se justifica. Y fíjense también una cosa muy importante, porque Jesús conoce los corazones, nosotros no. Habitualmente hay un refrán español que dice, se ven caras pero no corazones. Jesús sí que los conoce, pero fíjense que Jesús no empieza a repasar los pecados de la mujer, ni ese que es actual y que la encontraron haciéndolo, ni los pasados. Jesús no se mete con el pasado. ¿Por qué nosotros a veces hurgamos tanto el pasado? Pasado, no digo también del hermano, que a veces lo hacemos, de nuestro pasado. A veces hay cosas que venimos y las decimos, y hace 25 años que pasaron, 30 años, y yo las sigo sufriendo como que pasó hace un rato. ¿Por qué no hacemos como Pablo? ¿Escucharon la segunda lectura? Dejo todo atrás y me lanzo hacia adelante. Lancémonos hacia adelante. Y este es el camino de la conversión que Jesús nos plantea a las puertas de entrar en la Semana Santa. Dejar todo en la misericordia de Dios. Vete y no peques más. ¿Tenés remordimiento de tu vida pasada? Ahora te estás encontrando con Jesús y Jesús te dice, te va a decir en la comunión, te dice a través de su palabra, te dice en la Santa Misa, vete y no peques más. Jesús conoce nuestros corazones. Y la tercera lección, seguramente la más importante, es una enseñanza sobre la actitud de Dios hacia nosotros que somos pecadores. No es una actitud que humilla o desprecia, no es la actitud de un juez, no juzga ni condena, no pone el acento en el pecado. Jesús perdona el pecado de la mujer sin mencionarlo, preocupándose más bien por su conversión. En adelante no peques más. Más importante que nuestro pecado es el amor que Dios nos tiene. Y sin ese amor no vamos a poder superar nuestro pecado. Tal actitud por parte de Jesús no es exclusivamente escandalosa a los ojos de los fariseos. También puede molestar a aquellos que sin ser fariseos no llegan a comprender la misericordia y el perdón de Dios, que no es permisivo, sino que es paciente. La misericordia y la compasión no son ni naturales ni fáciles para nosotros. Afortunadamente, el Espíritu Santo en la palabra de Dios nos recuerda esta actitud constitutiva de Dios, la misericordia. ¿Saben cómo se dice en hebreo misericordia? Rahamim. Rahamim es el útero. La palabra que designa a Dios como misericordioso contiene la palabra útero, es decir, la misericordia es el rasgo materno de Dios. Dios que sabe cómo estamos hechos, porque estamos hablando en imágenes, no me va a decir que el padre Alejandro es hereje. Estamos hechos porque Él nos hizo como una madre que nos tuvo en el útero, como un ejemplito pequeñito. Él nos hizo y sabe, y por eso nos tiene paciencia, y por eso es Rahamim, misericordioso. Él puede unir misericordia y justicia. Para nosotros es muy difícil. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, nos recordaba siempre la necesidad
de hacer presente la misericordia de Dios, porque si somos honestos, todos necesitamos la misericordia de Dios. Decía el cura de Ars, ninguno es digno de comulgar, pero tenemos que comulgar porque lo necesitamos. Necesitamos tocar la misericordia de Dios y eso precisamente es la comunión para nosotros. Todos, hermanos, debemos vivir la mansedumbre y la misericordia y la tenemos que recibir de Dios para poder sentirla y para poder ofrecerla a los hermanos. Y termino con una cita de San Agustín. Decía, nadie es digno, esto lo decía el cura de Ars. San Agustín decía, yo tampoco te condeno, comentando este evangelio. ¿Qué quiere decir esto, Señor? ¿Tú favoreces entonces el pecado? No, por cierto. Escuchen lo que sigue. Ve y desde ahora en adelante no peques más. En otras palabras, el Señor condena el pecado, no al pecador. En efecto, si hubiese perdonado el pecado, habría dicho, ni yo te condeno, vete, vive como quieras, estate segura que yo te libraré, por más grande que sean tus pecados, yo te libraré. Yo te libraré de cada pena y del sufrimiento del infierno. Y continúa San Agustín, pero no dice así el Señor. Y el santo después alerta sobre dos extremos, la esperanza temeraria del que peca, total Dios es misericordia, y la desesperación del que cree que inventa un pecado no perdonable. Y créanme, hermanos, que de las dos clases de personas. Hay gente que cree que Dios perdona siempre y nunca se decide a convertirse. Y hay otra gente que encuentra pecado en todo. Yo a veces, un poco en broma, cuando vienen a confesar, le digo, mire, ni el Papa puede inventar pecado. Esto no está inventado. Si no podemos inventar pecado, tenemos que ceñirnos. Ya con los 10 mandamientos y las bienaventuranzas tenemos un montón. No hace falta inventar pecados. Y San Agustín ya en el siglo IV nos advertía sobre esto. La esperanza temeraria y, por otro lado, la desesperación. ¿Y cómo lo decía San Agustín? ¿Qué hace el Señor con los que están en peligro por una u otra enfermedad, esperanza temeraria o desesperación? A los que corren riesgo por demasiada esperanza, dice, no tarden en convertirse a Dios, ni difieran de día en día, porque se despliega su ira y eres sorprendido en el día del juicio. Y a aquellos que corren peligro por la desesperación, ¿qué les dice Dios? En cualquier día el inicuo se convertirá y todas sus maldades serán olvidadas. A aquellos entonces que están en peligro por la desesperación, Él les indica el puerto de la indulgencia. Para aquellos que corren riesgo por la excesiva esperanza y se ilusionan con tener siempre tiempo, hace incierto el día de la muerte. Tú no sabes cuándo será el último día. Este es el sentido de las palabras que le dice a la mujer, yo tampoco te condeno. Ahora que estás tranquila a propósito de cuanto has cometido en el pasado, ten temor de cuanto podrá acaecer en el futuro. Yo tampoco te condeno. Esto es, he destruido lo que has cometido, pero observa cuanto te he mandado al fin de obtener cuanto te he prometido. Hasta ahí San Agustín. Hermanos, vivamos esto. Cuando nos confesamos, cuando nos arrepentimos, Dios se olvida de nuestros pecados. Dejemos el pasado atrás y vivamos con fuerza el presente, volviéndonos a Dios. Este relato nos recuerda también que en este año santo y en este tiempo de Cuaresma, Dios quiere que nuestras miradas estén dirigidas hacia la alegría de la resurrección y que en vez de rumiar nuestros pecados pasados, vayamos con pasos firmes hacia una vida nueva sin pecado. Eso lo pedimos con fe, ayudados por la intercesión de la Virgen y ciertos de alcanzar la misericordia de Dios, a condición de que también la practiquemos.